en ese instante, esa carga que genera esa situación, la vamos a llamar en nuestra nomenclatura carga crítica o P crítico. Y el hecho de que salga de su línea de acción se va a llamar pandeo, o en algunos textos se conoce como alabeo. Entonces, nuestro problema está en calcular para un elemento que tiene una sección, ¿cuál será la carga crítica que me va a generar el pandeo o alabeo? O, conocido la carga, ¿cuál será la sección mínima requerida para que no se produzca el pandeo o alabeo? Hasta ahora hemos nosotros hablado de fallas, que como vimos en diseño de máquinas 1, primero, definimos un criterio general de fallas. Y ese criterio general de falla, definimos qué era una falla. Cuando una pieza, un elemento o una máquina falla. Queremos recordar ese concepto. Cuando una pieza, un elemento o una máquina falla. ¿Cuándo? Por favor, ¿alguien podría decirme? Cuando ya no puede cumplir con su función. Cuando ya no puede cumplir a cabalidad con su función. Porque puede cumplir su función, pero la cumple mal. Un elemento, una máquina, así como las personas cumplen una función y la pueden cumplir mal. Por ejemplo, el estudiante, por decir algo, va y estudia, pero no estudia bien, porque es perezoso, por cualquier circunstancia. Cumple su función mal. Ahí ese estudiante está fallando. Una máquina, la que sea, una fresadora, no fresa como debe ser. Está fresando, pero no cumple a cabalidad su función con las tolerancias, con los ajustes para la cual fue diseñada. Ahí está fallando. Eso es la definición en términos generales. ¿Cuándo ocurre la falla? La falla puede ocurrir de múltiples maneras, por múltiples razones. Una de las razones, o una de las formas realmente, en la cual se genera la falla, es la falla generada desde el punto de vista de la resistencia. Si analizamos la falla desde el punto de vista de la resistencia, que es uno de los puntos por los cuales se puede generar una falla. Porque yo puedo tener, por ejemplo, una falla eléctrica, una falla de control. Pero aquí nos vamos a referir única y exclusivamente a la falla por resistencia. Hemos definido en diseño 1 y creo que en resistencia también las fallas por resistencias. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas fallas por resistencia?
¿Alguien podría decírmelo? Esas son las que son por fatiga y esas. Bueno, sí, es una falla, pero la fatiga, básicamente hay dos conceptos de fallas por resistencia. Suficientemente rígido y suficientemente resistente. Bueno, sí, rígido es por flechas, digamos, ¿no? Por flechas. Pero yo estoy hablando por resistencia, en términos generales. Dijimos que había dos tipos de falla. Es que ese tipo de conceptos no se nos puede olvidar. Que son, ¿cuál es? Bueno, recordémoslo. Falla por fluencia y falla por resistencia última. Falla por resistencia a la fluencia y falla por resistencia última. Recuerden que las fallas se presentan, recuerden, vamos a recordar un poquito. Recuerden que existe desde el punto de vista de la resistencia dos conceptos básicos y fundamentales. La resistencia y el esfuerzo. Dos conceptos, resistencia y esfuerzo, desde el punto de vista de la resistencia en los materiales. Resistencia y esfuerzo. ¿Qué definimos como la resistencia? ¿Alguien podría decírmelo? Bueno, eso sería la resistencia a la fluencia. Pero en términos generales, podemos decir que la resistencia es la capacidad que tienen los materiales de soportar carga, en términos generales. Yo, para manera de ejemplo, para que me entiendan más claro, bueno, resistencia, la capacidad que tienen los materiales o las personas o las cosas de soportar carga. Primer concepto, resistencia. Segundo concepto, esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el esfuerzo? Señores, ¿alguien tiene una idea? Sí, en términos generales es eso. Digámoslo en otras palabras, es el resultado de la acción de las cargas externas a que está siendo sometido el elemento, el sistema, la persona, etc. El uno, la resistencia, es la capacidad que tiene de soportarlo. Y el otro es el resultado, o sea, el esfuerzo, es el resultado de la acción de las cargas que efectivamente se le están aplicando. Voy a colocar un ejemplo.
gráfico para que establezcamos claramente la diferencia entre los dos. Si usted fuera un pesista y lo máximo que usted puede levantar son 100 kilos. ¿Eso qué es? Esa sería mi resistencia, la mía. Y usted quiere hoy levanta 80 kilos. ¿Eso qué haría? Sería el esfuerzo. Observen lo que uno, es el resultado de lo que yo voy a hacer. Lógico, si estoy levantando 80 kilos y mi capacidad son 100, pues lo levanto sin problema, creo yo. Pero digo, no, hoy tal como usted ve en los olímpicos, el pesista levanta y levanta, digamos, aquí a manera de ejemplo, trata de levantar 120 kilos. ¿Qué pasa? No es capaz de levantarlo. Entonces, ¿por qué? Porque no lo resiste. No resiste su esfuerzo. Entonces se genera la falla. En este caso, la falla del pesista. De manera similar con los materiales. Si el material tiene determinada capacidad y yo le aplico menos, el material resiste. Si le aplico más, el material falla. ¿Queda claro ese concepto entre resistencia y esfuerzo? Entonces, siempre hay una comparación entre la resistencia y el esfuerzo. Y se debe buscar que el esfuerzo nunca alcance, o cuando más alcance, o sea igual a la resistencia, que el esfuerzo sea igual, cuando más, igual a la resistencia. Pero como hay muchos aspectos que se ignoran, entonces aparece el concepto de factor de seguridad, del cual, que no es más sino la comparación entre la resistencia y el esfuerzo. Entonces, los materiales tienen dos puntos clásicos que tienen un hondo significado en cuanto hace en el diagrama esfuerzo-deformación. Uno, el punto de fluencia. Y dos, el punto de resistencia última. Lógico, ustedes conocen el diagrama, por eso no lo dibujo yo aquí. El punto de fluencia es el punto máximo al cual se puede someter el material sin que se deforme permanentemente. Y el punto de resistencia última es el punto al cual el valor del esfuerzo puede alcanzar su valor máximo sin que se rompa. Y entonces, en el diseño existen dos criterios. El criterio de fluencia y el criterio de ruptura. De eso era que habíamos hablado en diseño 1. Pero ahora en las columnas aparece el pandeo, que es salirse de su línea de acción. Y el esfuerzo a que está sometido
la columna cuando se sale de su línea de acción es menor que el esfuerzo de fluencia. La resistencia a la fluencia es menor. Entonces, en una columna falla primero por pandeo antes que por fluencia. Y si falla primero por pandeo, entonces debemos de controlar que esa vaina no falle. Entonces ahora aparece un tercer criterio de falla. Primero, por fluencia. Segundo, por resistencia última. Y tercero, por pandeo, pero única y exclusivamente para columnas, que es el más crítico. ¿Queda claro ese concepto? Señores, ¿queda claro? Sí, señor. Entonces, el pandeo será nuestro problema. Para evitar que la columna salga de su línea de acción. El problema es un problema de equilibrio. Entonces, aquí hacemos un análisis muy rápido, muy sucinto, en términos generales sobre el equilibrio, apenas de las definiciones sin entrar en detalles sobre el equilibrio. En todo cuerpo pueden existir tres tipos de equilibrio dependiendo de las condiciones de montaje o en donde esté el cuerpo. La primera condición es la que se conoce como equilibrio estable. ¿En qué consiste el equilibrio estable? Consiste en que si yo tengo un cuerpo que está sobre una superficie o en unas condiciones particulares de operación, y sobre ese cuerpo actúa una fuerza que lo saca de esa condición, es decir, la mueve. Cuando yo elimine la fuerza, el cuerpo siempre tratará de retornar a su condición original, a donde estaba, por sí solo. Cuando eso ocurre, que el cuerpo regresa a su condición original, se dice que el equilibrio es estable. Por más de que yo lo haya sacado por la acción de una fuerza grande o pequeña, él regresa a su condición original. El más sencillo de explicar es el péndulo. Tenemos esta condición. El cuerpo está aquí. No se le aplica, está ahí sin aplicarle la fuerza. Yo le aplico una fuerza. Lo desplazo a este punto. Tengo la fuerza externa aplicada. Lo suelto, es decir, elimino la fuerza y él siempre tratará de regresar. Y ahí finalmente se parará. Lo mismo una bola en una sección cóncava. Regresará al punto de energía más bajo. Ese es el equilibrio estable. Y hay muchas aplicaciones en las cuales eso se da así. Primer tipo de equilibrio. Segundo tipo de equilibrio, equilibrio neutro o indiferente, que consiste en que yo tengo un cuerpo sobre una superficie o sobre cualquier parte, lo tengo, le aplico una fuerza
lo desplazo de su condición original y cuando quite la fuerza, el cuerpo se queda donde yo lo dejé. Ahí queda. Ese es el equilibrio neutro o indiferente. El ejemplo, tengo un cilindro, una bola, etcétera, una superficie plana. Le aplico una fuerza, la desplazo de un punto a otro, quito la fuerza, el cuerpo queda ahí en equilibrio, donde lo dejé. El tercer, hay pues muchas cosas ocurren así. El tercer tipo de situación es el equilibrio inestable. El equilibrio inestable, ¿qué ocurre? Tengo un cuerpo sobre una superficie, le aplico una fuerza, lo saco de esa condición, quito la fuerza y el cuerpo ya no regresa a su condición original. Sigue su movimiento. Este es el ejemplo clásico. Tengo un cilindro, una bola en una superficie convexa. Está ahí quieto. Le aplico una fuerza. Una vez lo desplacé, lo saqué del punto de equilibrio, quito la fuerza, él ya continúa y se va. Ese es el equilibrio inestable. Situación que en materia de ingeniería en construcción no nos interesa. Y qué situación que debemos de evitar. Que en columnas, si lo dejamos pandear, ya por la inercia la columna se va al suelo. Imagínense un edificio con las cuyas columnas pandeen. Sale de su línea de acción y el edificio se cae. Entonces, de lo que se trata en columnas es de evitar esa situación de equilibrio inestable, porque eso sería catastrófico para cualquier sistema o máquina o elemento que se esté trabajando. Es decir, debemos evitar el pandeo. El pandeo, como ya lo dijimos, ocurre sobre una columna esbelta que está sufriendo una carga de compresión, un elemento esbelto bajo carga de compresión, que es una columna. Ojo con eso, de compresión. Si la carga no es de compresión, no tenemos columna. Tendremos otra cosa. O un elemento a tensión, o una viga. Carga de compresión que puede, sí o no, pasar por su línea centroidal. Entonces, el análisis de las columnas para evitar el pandeo, se establecieron modelos matemáticos, que recordemos, los modelos matemáticos son simples aproximaciones a la realidad. El primer modelo matemático es el modelo de Euler.
En el modelo de Euler partimos de varios principios básicos y fundamentales, que son las limitaciones que tiene el modelo. Uno, una columna de longitud L cargada con una carga de compresión que pasa por sus líneas centroidal. Es decir, perfectamente centrada. Primera condición. Elemento de longitud L esbelto. ¿Eso qué significa? Esbelto. Significa que la relación de longitud a ancho es grande. Porque si es más ancho que largo, no es columna. Longitud, elemento esbelto. Material homogéneo. A propósito, ¿qué es un material homogéneo? ¿Sí? Que sea el mismo material en todas las direcciones. Eso es una... ya explicamos, déjeme darle estos límites y ahora le aclaro su pregunta. ¿Sí? Entonces, esbelta, carga centrada, material homogéneo. Y existirá, si yo incremento la carga, existirá una carga límite. Es decir, la carga máxima que le puedo aplicar sin que se genere el pandero. Y esa carga límite la llamaremos P crítica. Y por último, en el análisis de esta ecuación, una limitante es que la columna está simplemente apoyada, así. No está empotrada, no está agarrada así. Simplemente en el modelo que vamos a establecer está simplemente así. Esas son las condiciones de operación. Ahora, viene su pregunta. En el caso de las columnas de los edificios que son de concreto, pues ahí que viene agua, arena, triturado, cemento, en unas proporciones que dependiendo del tipo de concreto que nosotros queramos, de 3.000, de 3.500, de 4.000, de 5.000 PSI. Y además vienen las varillas de acero. Entonces, esa limitación teóricamente no nos servirían porque el material es homogéneo. No es homogéneo. Entonces, existen modelos matemáticos para cuando conocemos las proporciones y para el caso particular del concreto, podemos hacer un modelo, digamos, homogeneizado para poder aplicar la ecuación como si este fuera un material homogéneo. Y entre otras cosas, se trata de homogeneizar cuando en la mezcladora
estamos de que todas las proporciones estén uniformemente distribuidos a lo largo del mismo material. Eso lo que hace la mezcladora es tratar de homogeneizar el producto, que tenga la misma cantidad de piedra en todos los lados, de triturado, que tenga la misma cantidad de cemento, que tenga la misma cantidad de arena, que tenga la misma cantidad de agua. Y lógico, las varillas todas homogenizadas a lo largo de la columna. Y entonces, bajo esas circunstancias, se halla un modo de elasticidad de esa mezcla homogéneo para poder aplicar las ecuaciones. Lógico, eso yo no sé si se verá ahora, se ve en una asignatura estructuras metálicas y hormigón. ¿Ustedes han visto eso o no? En estructura metálica es todo el cálculo de la estructura, la parte de columnas, y en el hormigón también el cálculo de estructura de hormigón, porque indudablemente que uno como ingeniero en cualquier instante le va a tocar aprender a hacer mezclas de cemento y de pronto les toca hacer columnas. Yo he sido ingeniero mecánico y he construido puentes con luces hasta de 50 metros. He hecho construcciones y las he calculado. En base a lo que yo aprendí de esta parte de hormigón. Y lógico, uno preparándose en los temas. Ustedes les tocará hacer fundaciones donde montar máquinas. Tienen que aprender algo de concreto. ¿Cómo lograr estructura metálica y hormigón? ¿Sí? Pueden preguntarle un poquito a los estudiantes o los ingenieros civiles, ¿sí? Sin entrar en gran profundidad de un cálculo ya de un edificio de 10 pisos, pero sí, ustedes van a necesitar estos temas. ¿Entendido? Porque en cualquier momento ustedes tendrán que montar un techo en diferentes tipos de estructuras, con las diferentes... Sí, sí, claro, usted tiene que hacer... ¿Qué es ese cajón respecto a la columna? Es el empotramiento que le estamos dando, la condición de apoyo de la columna. Que ahora más adelante vamos a hablar, y ya lo hemos hablado cuando lo hicimos. Aquí en el modelo está así, simplemente apoyada. Cuando usted hace el cajón, lo que usted llama el cajón, que hace un emparrillado, echa concreto por debajo, luego coloca la parrilla, le hace las varillas, las dobla, si ustedes se fijan, las doblan para que queden bien trabadas y salen verticalmente para hacer la columna, luego colocan los flejes que debe ir calculado a determinada distancia, dependiendo del tipo de columna. Por eso vienen a 10, a 15, a 20 centímetros, dependiendo. Así como las vigas. Ustedes tienen que aprender a calcular eso en concreto. Porque algún día les va a tocar hacer. Ah, pero es que yo soy ingeniero mecánico. No, señor, usted tiene que saberse defender. Con las herramientas que tienen, con su resistencia, con su diseño, con los modelos de cálculo. Usted tiene que aprender a improvisar, a utilizar las herramientas. Y además hoy en día hay herramientas informáticas
en el cual usted mete esa vaina y rápidamente le da la solución. ¿Entendido? Esto es de aplicación práctica. Por ejemplo, yo voy a montar un tanque de agua elevados como se ven en la costa. Tengo que armar esa estructura que se va en cada uno de los elementos como columna. Que tengo que arriostrarlos, o sea, las varillas con las cuales yo hago los cruces. Señores, lo que yo deseo es que ustedes observen para qué les sirve esto. Y ustedes tienen que, pues habrá muchas cosas sencillas que simple a ojo, ¿para qué va a poner una a calcular? Pero otras sí tendrá que calcularlas. Pero sí, lo que sí tienen que saber es cómo hay que hacerlo. Y si no saben, pues pregunten. Si no saben, busquen un libro especializado y estudienlo. Porque uno no pretende que ustedes se lo sepan todas, de todas. O la oyeron y se les olvidó. Para eso están los libros. Lo importante es su capacidad de análisis. Por eso yo he dicho que si la universidad lo enseña a usted a analizar, cumplió con su función. La universidad lo que debe de formular usted es desarrollar su capacidad de análisis para que usted tome sus propias decisiones en todos los campos de la vida. Esa es la función. No aprenderse de memoria estas jodas, es su capacidad de análisis para que en un instante determinado usted pueda tomar en forma racional sus mejores decisiones. Por eso, en la primera clase, tanto de diseño 1 y de diseño 2, les hablo de las etapas del aprendizaje y del conocimiento. Por eso hablo de la decodificación. Por eso hablo del análisis. Por eso hablo de la inferencia. Por eso hablo de las conclusiones, que son las etapas de cualquier cosa, decisión que usted vaya a tomar en la vida. Desde decisiones sencillas hasta decisiones de gran complejidad. Decisiones de cualquier tipo, económicas o de ingeniería. Personales. Usted tiene que seguir ese proceso mental. Si usted sigue ese proceso mental, está pensando racionalmente. Y esa es la capacidad de análisis que tiene que darle a usted la universidad, para que usted tome en cada instante de su vida la mejor decisión, dependiendo del campo donde a usted le toque actuar. Porque no sabemos dónde le va a tocar. Hoy está aquí, mañana quién sabe. Por eso, lo más importante es aprender a analizar. No aprender de memoria. Aprender a analizar. Ojo con eso, señores. Y aquí, de lo que yo pretendo es eso. Que en cada situación ustedes aprendan a analizar. No se trata de aprenderse las fórmulas. Por eso yo nunca he pretendido que ustedes se aprendan una fórmula. Nunca. Siempre están los libros y como si estuvieran en la casa, ahí están. Sepan qué hacer con esa joda. Me perdonan la expresión. Y entonces, para poderlos aplicar, debemos de conocer las limitaciones
del modelo matemático. ¿Hasta dónde llega esa ecuación? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se maneja? El resto es meter números ahí. Entonces, en este caso, este señor Euler, con esas limitaciones, nos dice que tengo una columna esbelta de longitud L, homogénea, simplemente apoyada, a la cual se le coloca una carga perfectamente centrada. Fíjense las limitaciones, perfectamente centrada. Y empieza a crecer la carga hasta que esa columna se sale de su línea de acción, o sea que pandea. Y la carga que genera esa situación la llamamos P crítica. Si quitamos la carga, la columna regresa, si es el caso, a su condición original. Pero si no, si el material tal, se fue, se cayó. Equilibrio inestable. Entonces, vamos a analizar la situación bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Producimos un corte en la columna en cualquier punto. Y miramos lo que hay. Tenemos la reacción P crítico, la carga que en la parte superior de la columna, en el punto de corte, le hace. La columna flectó, tiene una flecha en ese instante Y, pero eso ocurre cuando una distancia X de un marco de referencia que hemos colocado en este extremo. Si eso está en equilibrio, aquí estas dos cargas me generan un momento en esta dirección. Entonces, para que esté en equilibrio, aquí internamente, la parte superior que no está dibujada, le hace un momento igual y de sentido contrario. Ese es nuestro modelo matemático con el cual vamos a trabajar. Entonces, lo cual nos lleva a la ecuación de la elástica, que vimos en resistencia y materiales cómo se hace. Cuando esto está aquí, en este verde, la ecuación es DOY de X2 menos M e I. Siendo E el módulo de elasticidad e I el momento de inercia de la sección. Recuerden que hay momento de inercia en X y el momento de inercia en Y porque hay una sección. Sencillamente, pasamos esto acá, Y2 menos M, pero a M podemos ver que es P por Y. Pasamos al otro lado. I lo pasamos a dividir, me queda Y2 igual a menos P sobre I por Y. Ahora bien, en cada punto con la carga, P es constante. E es el módulo de elasticidad, porque recordemos que hemos dicho que el material es homogéneo, lo cual significa que el módulo de elasticidad de esa columna es igual en toda su longitud, por eso solamente tiene un valor. Para el caso del concreto, hacemos un módulo de elasticidad equivalente de todo eso. E el momento de inercia. Ahora bien, la relación P sobre EI, que es un valor constante, lo vamos a llamar K2. Y si pasamos al lado izquierdo,
me queda Y2, Y sub 2 más K2Y igual a 0. Ecuación diferencial, ¿de qué orden? Señores. ¿De qué orden es ecuación diferencial? ¿Alguien puede decirme? Segundo orden, profe. Sí, claro, el segundo orden. Y sub 2 prima. No, no y cuadrado, sino y sub 2, ¿no? Porque si fuera y cuadrado sería ecuación de segundo grado. Esto es de segundo orden. ¿Homogénea o no? Homogénea. Homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque está igualada a 0. Porque no tiene término independiente, porque es igual a 0. Es así, recordando un poquito lo de las matemáticas que hemos visto. Que tiene una solución que ya está establecida. Y igual a C sub 1 seno de kx más C sub 2 coseno de kx. Esa es la ecuación general de la ecuación general de segundo orden homogéneo. Luego aquí no conocemos ni C sub 1 ni C sub 2, lo cual significa que debemos hallarlos. Para hallarlos nos vamos a las condiciones de frontera o condiciones límites. ¿Cuáles son? Aquí abajo tengo mejor dibujado. No, creía que la tenía. Las condiciones límites. Las condiciones límites es, por ejemplo, aquí. Cuando estoy en este punto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto? 0. 0. ¿Cuánto vale Y? 0. 0. Cuando X igual a 0, Y igual a 0. El otro punto será aquí. Cuando estoy en este punto. Si estoy en ese punto, ¿cuánto vale X? 0. Para saber cuánto vale X, ¿en dónde que hemos colocado el origen? Ah, perdón, ¿Dónde X está vale L, apoyada? ¿no? Sí, X vale L. ¿En dónde hemos colocado el origen de nuestro marco coordenado? Abajo en el apoyo de la columna. Voy abajo. Entonces, si ahora estamos aquí, ¿cuánto vale X? L. X vale L. X vale L. ¿Cuánto vale Y? 0. 0. Esas son las dos condiciones de frontera. Entonces, vamos, si X igual a 0, Y igual a 0. ¿Cierto? Entonces vamos a nuestra ecuación diferencial, que es Y igual a C sub 1 seno de KX más C sub 2 coseno de KX. Esta es nuestra ecuación diferencial. Y reemplazamos. 0 igual a C sub 1 en el primero, X igual a 0, Y igual a 0. Seno de K por 0 sería seno de 0. ¿Y seno de 0 cuánto es? 0. 0.
Luego este término, 0 por C sub 1, pues es 0. X vale 0. Coseno de 0 es 1. 1. Y es 0. 0. 0 igual a 0 más C sub 2 por 0, luego C sub 2, C sub 2 por 1, luego C sub 2 vale 0. 0, porque esto es 0, esto es 0, esto es 1, luego C sub 2 vale 0. Ya sabemos el valor de C sub 2, es 0. En la otra condición de frontera, cuando X se iguala a L, ya sabemos que esto es 0. Si X es igual a L, Y vale ¿cuánto vale Y? 0. 0. 0 igual a C sub 1 seno de K por L. Ahora bien, C sub 1 seno de K por L debe ser igual a 0, puesto que Y es 0. Para que sea 0, o C sub 1 es 0, o seno de K por L es 0. Ahora, si C sub 1 fuera 0, me daría que la solución Y es igual a 0 más 0 sería una solución trivial, no habría deformación. Eso daría cuando la carga es 0. Luego, C sub 1 no puede ser 0. La única posibilidad es que seno de K sub L sea 0. Para que K sub L, seno de K de L sea 0, el producto K sub L debe ser igual a ¿qué? ¿A qué? A 0. A 0. Bueno, pues sería la solución trivial. ¿A qué más? ¿A qué más? La función seno, ¿cómo es? En pi daría 0. En pi. ¿A qué más? Porque hay infinito número de valores. ¿Cuáles son los otros? NP siendo un entero. Sí. A 2pi, a 3pi, a 4pi. Entonces, seno de KL debe ser igual a NP para que sea 0. Entonces, seno de KL igual a 0. Para que eso sea cierto, KL debe ser igual a NP. Pero K, por definición, es raíz de P sobre I, ya que K2 es P sobre I, por el NP. Rompemos este, elevamos al cuadrado, ambos lados, despejamos P y la ecuación me queda así. Esta carga, ahora, cuando n igual a 0, esto es 0. Cuando n igual a 1, P habría un valor de P. Cuando n igual a 2, habría otro valor. Cuando n igual a 3, habría otro valor. Entonces, el primer valor que llega es cuando n igual a 1, que sería la primera vez que falla la columna. Esa es la que nos interesa, porque si ya falló, ¿para qué nos interesa la segunda? Entonces la ecuación queda así, con n igual a 1. Y la carga será la carga crítica, que sería la carga máxima que le podemos aplicar sin que el elemento falle.
Pero esto es válido para la columna bajo las condiciones que dijimos. Material homogéneo, carga perfectamente centrada, simplemente apoyada, columna esbelta. Ahora bien, eso de simplemente apoyada, pues sí, pero en la realidad las columnas no están así. Las columnas, por ejemplo, en el caso de ingeniería mecánica, puede estar así, articulada, no simplemente apoyada, sino articulada, que permite el giro. Como en los pistones, aquí está el pistón y aquí están las barras, ahora me olvidó los nombres, que está sufriendo compresión, pero que están girando así, en el cigüeñal. Entonces, aquí hay una condición de apoyo que no es simplemente apoyar. O está así, empotrada. Entonces, esta ecuación se debe modificar por las condiciones de apoyo. Y entonces entra un factor que nos mide las condiciones de apoyo en uno o en ambos extremos. No es lo mismo que eso esté agarrado aquí abajo y aquí arriba. O que aquí abajo esté empotrado y aquí esté articulado. O lo contrario. Entonces, va a haber unas condiciones específicamente de apoyo. Entonces, esa longitud L se modifica por las condiciones de apoyo. Entonces, habrá un factor con que mide las condiciones de apoyo que llamaremos mu. Y entonces habrá una longitud equivalente. En lugar de L, escribiríamos longitud equivalente. Esta ecuación. Donde la longitud equivalente será la condición de apoyo por L. Y la ecuación quedará así. Lógico, la condición de apoyo depende del tipo de empotramiento. ¿Dónde hallamos ese mu? Ese mu lo tenemos, por ejemplo, aquí en tablas, en todo texto está, donde nos mira la condición de apoyo. Mire, articulado, articulado. Empotrado, libre. Articulado, y aquí prácticamente libre, porque se puede mover de para allá. Aquí, cuando hay una articulación, en la mitad hay otra y aquí hay otra. Aquí en 3. Empotrado y así, en esa condición que permite el desplazamiento aquí hacia abajo. En esta condición y en esta otra. Que nos define los valores de mu para buscar mu por L. Entonces, en las condiciones de apoyo, debemos de buscar cuál es la que más se asemeja a esta situación. Debo de decir que puede ocurrir que la condición de apoyo sea la misma, porque si está empotrado para ambos lados, para acá y para allá, es la misma empotrado. Pero puede ocurrir que para acá esté articulado y para allá empotrado. Lo cual significa que existen dos condiciones de apoyo. Una condición articulado para esta dirección y otra condición empotrado. Entonces el cálculo tenemos que hacerlo 2 veces. Dependiendo de los valores para cada lado. Ahora bien, el I depende de la sección de la columna. La sección de la columna puede ser circular, rectangular, cuadrada, elíptica o cualquier sección.
de cualquier forma. Normalmente se trabaja con secciones tipo circular, tipo rectangular, tipo cuadrado o perfiles en I para elementos mecánicos, etc. Entonces, tenemos una sección y tenemos un centroide. Supongamos en esta sección rectangular, estas son, mi centroide está aquí, y estas son las líneas de ejes de simetría. Las líneas Entonces, existe un I alrededor del eje X, que será IXX. Y existe un I alrededor del eje YY. Sea cual sea la forma, debemos hallar el IX y el IY. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, si estamos hablando con el empotramiento de la dirección X hacia allá, hablaremos aquí del IXX. Y si hablamos con el empotramiento en la otra dirección, en este eje, hablaremos del IY. Debemos de hacerla 2 veces la operación. ¿Entendido? Cada sección tiene su respectivo sí. Pero recordemos algunos de las secciones más conocidas. El IXX de una sección circular de diámetro D. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? ¿Alguno de ustedes me podría decir? ¿Cuánto vale el IXX de una sección circular de diámetro D? Señores, ¿qué pasa? Al fin, ¿radio o diámetro? Radio, profe. 1/4 de pi. ¿Por qué? ¿El radio aquí? Radio a la 4. Sí. O lo que es lo mismo decir pi d a la cuarta sobre 64. Dos por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 4, 64. Y el IY de la sección circular, la misma porque es simétrico. Ahora, en esta figura de ancho B, de alto A, ¿cuál es el IXX alrededor de este eje? Un doceavo de la base por altura a la 3. Un doceavo de B por A al cubo. Y si ahora calculo el IY, Un doceavo de la base al cubo por la altura, por H. sí, sí, la altura sería B. Sería un doceavo de la base A
por la altura b al cubo. Lógico, es mucho más grande la inercia perdón, aquí. Es mucho más grande el momento de inercia en IYY. Entonces, debemos de calcular. Y si la sección fuera irregular, bueno, cuadrada, pues también la hallamos. ¿Sí? Y si la sección fuera, por ejemplo, así, ¿qué hacer? Descomponerla como se ve ahí en cuadritos, en rectángulos, en triángulos, en cuadrados. Hallar el centroide. Aquí. ¿Y cómo hallamos ese centroide? Si la sección fuera ¿cómo hallamos el centroide aquí? Una figura irregular cualquiera. Sí. Primero, colocamos un marco de referencia inercial en un punto donde queramos. Yo normalmente me gusta el inferior izquierdo. Porque entonces hallamos los centroides y todos los referenciamos con respecto a ese punto. Habrá un X, el otro X, el otro X, el otro X, un Y, un Y con respecto a ese marco. Y entonces el centroide, ¿cómo lo haríamos? ¿Dónde estaría este punto? Pues de lo que aprendimos en la estática. Creo que eso se multiplicaba el área de cada parte por el centroide. ¿Sí? Entonces aprendimos el área por la distancia del centroide a este punto. Sumamos todos esos productos y dividimos por el área total. O sea, por la suma, me da el X trazos y entonces sabemos de aquí a aquí que está por aquí este. Y en Y, lo mismo. Sumamos el producto de Y de cada uno de los puntos. Lógico, lo que está por arriba es positivo, lo que está por debajo es negativo. Cada uno de los puntos. Y dividimos por el área total y entonces hallamos este y buscamos, tenemos la coordenada de aquí. Tenemos el centroide. O sea, tenemos por donde pasa esos ejes. Ahora necesitamos el IXX, o sea, el I con respecto a este eje. Bueno, el eje rojo. Y el I con respecto al eje Y. ¿Qué hacer? Pues hallamos, como conocemos los centroides de cada figura, hallamos el IXX de aquí y el IX de aquí, el IXX de aquí, el IY de aquí, el IXX de aquí, y así de todos los IXX, que llamaremos IXX'. Y con Steiner aplicamos el teorema de Steiner, trasladamos todos esos
De aquí a aquí, de aquí a aquí. En los Y es lo mismo. Aplicando la ecuación y XX igual a IXX' más A, el área, por la distancia que hay a los ejes. Teorema de Steiner, que ustedes manejan bien y que trabajaron desde la estática. Con lo cual obtendremos el IXX total de esa figura irregular y el IYY total de esa figura. Lógico, una figura irregular como columna, pues no es muy bueno. Normalmente se trabajan este tipo de secciones. Cuando más una sección elíptica, que tenemos las ecuaciones, cómo calcular el IXX y el IY en función de los ejes principales. ¿Cierto? Bueno, por el otro lado, esa ecuación que la llevamos ahora hasta aquí, así, en lugar de I, yo busco radio de giro. Ojo, el radio de giro no es el radio del elemento, así sea una sección circular. El radio de giro es raíz de I sobre A, por definición. Luego I es el radio de giro al cuadrado por A. Entonces reemplazamos este valor aquí. Como este R quedaría arriba, al cuadrado lo paso aquí a dividir y esa ecuación quedaría así. ¿Por qué se escribe esa ecuación? Porque es esta longitud L sobre RG, longitud equivalente dividido por el radio de giro, se conoce como relación de esbeltez. Y es una relación entre la longitud real de la columna dividido por el radio de giro. Lógico, recuerde que hay radio de giro en X porque hay un IXX y hay un radio de giro en Y porque hay un IYY. Luego hay dos relaciones de esbeltez. Entonces debemos de hacer el cálculo dos veces. ¿Queda claro? Porque además en las dos direcciones hay dos condiciones de apoyo diferentes. Puede haber dos condiciones de apoyo diferentes. Entonces, si en esta ecuación está, la paso a dividir, la carga dividido por el área es el esfuerzo. El esfuerzo crítico. Que lo comparo con la resistencia. Para que haya el igual, le aplico el factor de seguridad que actúa sobre la resistencia a la compresión. En materiales dúctiles, la resistencia a la compresión es aproximadamente igual a la resistencia a la afluencia de tensión. N, factor de seguridad aplicado sobre la resistencia, debe ir entre 1, 3 y 2. Casi siempre se aplica 2. Muchas veces se aplica 2. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, comparemos este resultado con esto. Y el esfuerzo crítico tiene que ser igual a este valor. Muchas veces es difícil hacerlo igual, pero entonces tiene que ser este un poquito menor
que ese cociente. Un poquito. ¿De qué depende? De la sección del área. Entonces, aquí existen diferentes tipos de problemas. Bueno, aquí en las curvas, esto ya lo había. Bueno, esta ecuación de Euler, como ya lo dijimos, para columnas esbeltas. Pero eso en términos matemáticos, esa palabra esbelta, ¿qué nos significa? Que la relación entre LE sobre RG, que es la relación de esbeltez, es lo suficientemente grande. ¿Cuánto? Es el problema. Resulta que cuando esta ecuación se grafica dándole valores y con esos valores se hacen los ensayos reales sobre la situación, se encontró que la ecuación era esta. Esta curva. Esta curva es la ecuación de Euler, que como usted lo ve está aquí. Y cuando se hizo ensayos, hubo una zona, esta zona, donde la curva servía. Es decir, la ecuación, la curva quedaba por debajo de los puntos de falla. Pero aquí hubo una zona que no servía. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde sirve la ecuación de Euler? Recuerden la limitante, columnas esbeltas, es decir, columnas lo suficientemente largas. ¿Pero hasta dónde? Algunos autores, en términos de machetazo, le dicen hasta que el LE sobre RG sea mayor que 100. De ahí en adelante sirve Euler. Algunos otros dicen 105. Algunos otros dicen 95. Otros dicen 110. Entonces, ¿cuál? Entonces, para trabajar por debajo de esos valores, se establecieron una serie de ecuaciones. La ecuación de la línea recta que está ahí dibujada en forma intermitente. La ecuación de la AISC, que no está dibujada. El Instituto Norteamericano de la Industria del Acero y la Construcción. Y una ecuación empírica que está aquí, que es la ecuación de Johnson. Entonces, nosotros, como ingenieros mecánicos, vamos a trabajar con la ecuación de Johnson, que convergen con la ecuación de la secante en un punto. En un punto que llamamos cambio crítico, CC, cuyo valor está dado por esta ecuación que más adelante en la teoría que ya les envié está desarrollado. 2pi2E S sub Y de compresión. Módulo de elasticidad, ese me da este valor. Entonces, si LE sobre RG es mayor que este valor, estamos en esta zona, utilizamos la ecuación de Euler. Si es menor, columnas cortas o intermedia, como quiera, utilizamos la ecuación de Johnson, que es esta, que es una ecuación empírica.
como diríamos coloquialmente, hecha a machetazo limpio. Cuadrando. Hasta que esos valores, pues, cumplían con los ensayos de laboratorio. Pero aún así, como lo veremos aquí, esto lo estamos explicando, el cambio crítico, de aquí para allá, Euler, de aquí Johnson, de aquí para abajo, de un valor de 30, L sobre RG menor que 30, lo consideramos como elemento a compresión. Es decir, es más ancho que largo. Y sería P sobre A, 0,9S sub Y sobre N. Y entonces, pues aquí existe un punto donde las dos ecuaciones convergen, y eso es lo que hacemos aquí. No voy a, eso ya lo hemos explicado, para llegar a la ecuación de cambio crítico que estaba allá. Y entonces sabemos. Ahora bien, en esta ecuación debemos de saber que P críticos es N crítico por P, siendo P la carga real aplicada. Lo cual quiere decir que la carga real aplicada nunca puede ser igual al P crítico. La mayoramos. Entre 2 y 4,5. Valores que dependen de las características de la carga. Si la carga sobre la columna se aplica suavemente, es 2. Si es estática y aplicada suavemente. Si la carga sobre la columna se aplica en forma de choque, de impacto, es 4,5 y aún más. Si hay una carga variable, pues 3,5. ¿Entendido? Ojo, recuerda que hay dos valores de seguridad. Uno, el que se aplica sobre la carga crítica, y otro, el que se aplica sobre la resistencia. Uno que se aplica, P crítica es N veces la carga real. Carga real máxima, ¿no? Y el otro que se aplica sobre la resistencia del material, que será entre 1 y 3,2, preferiblemente 2. ¿Entendido? ¿Podría la diferencia entre los N, profe? ¿Entre qué? Entre los N. Los N. Este N entre 1 y 3 se aplica sobre la resistencia del material de la columna. Y el otro N es el que se aplica sobre la carga que está soportándose en la columna. Ese N, que para diferenciarlo, aquí lo llamo NC, que es la P crítica, tiene que ser el factor de seguridad sobre la columna por la carga máxima real aplicada. ¿Entendido? Sí, profe. Es decir, que en la práctica nunca debemos de llegar a la P crítica. Debemos de calcularla para saber con una columna cuál es el valor. Si conocemos, por ejemplo, la carga externa, la multiplicamos por el factor de seguridad, tenemos P crítico.
Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar la sección mínima que me resista a esa carga. Porque hay dos tipos de problemas. Una, conocida una columna que tiene una sección. Entonces sería, ¿cuál es la carga máxima que le puedo aplicar? La carga crítica máxima y por tanto la carga real que le puedo aplicar. O dos, otro tipo de problema, conocida la carga, hallo la P crítica. Entonces, conocida la P crítica de la columna, ¿cuál es la sección de la columna mínima requerida para soportar esa carga crítica? Son dos tipos de problemas en los cuales se puede establecer. Bueno, señores, yo creo que por hoy, como etapa de precalentamiento, estamos bien. Ojo, hasta ahora hemos hablado de cargas perfectamente centradas, pero la mayoría de las veces, y en todos lados los vemos, las cargas no están centradas, sino que están excéntricas, ya sea con respecto a un eje, o con respecto al otro, o con respecto a los dos ejes. Entonces, si las cargas son excéntricas, esa ecuación de Euler no sirve para nada. ¿Entendido? Entonces, debemos de buscar una ecuación para cargas excéntricas, de la cual hablaremos el próximo martes. Cargas excéntricas. Por lo demás, señores, muchas gracias por su atención, por su benevolencia de hoy estar en esta clase. Y que tengan un feliz día de semana. Vamos a ir calentando motores lentamente. No nos dejemos coger ventaja, porque el tiempo corre y no nos damos cuenta. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Chao, amigos. Chao, profe, buen día. Gracias, Profe. Buen día. Buen día.